Hola, ¿cómo están, queridos alumnos? Continuamos con la clase de Introducción a la Física. Y si recuerdan, la clase pasada o el video pasado habíamos visto un poquito de trabajo. Hoy también vamos a ver un poquitito, vamos a repasar lo que estuvimos viendo y vamos a ver una pincelada de los ejercicios de trabajo. Porque mi idea es empezar con energía. Como vamos a afrontar esta materia, según estuve hablando con la profesora Monsalvo, es que vamos a empezar a tratar todos los temas teóricos de energía y al final dejamos la parte de cinemática y dinámica para ver. Y ahí vamos a ver de nuevo trabajo y vamos a ver más en profundidad la parte de fuerzas y la parte de trayectorias de cuerpos o cómo se mueven los cuerpos en el espacio. O bueno, en un plano. Así que continuemos. Bien, habíamos hablado un poquitito de qué era el trabajo. ¿Sí? El trabajo es una de las formas de transferencia de energía entre cuerpos. Un ejemplo es, creo que lo hablamos en la clase pasada. Si colgamos una lamparita en el techo, hicimos un trabajo. Bien, esa lamparita quedó colgada en el techo. Tiene energía almacenada. Si se corta el cablecito o se desatornilla y te cae en la cabeza, te va a doler. Esa energía se liberó y cuando te pega en la cabeza se transforma en trabajo de compresión de tu cráneo, si querés. Y ahí se transforma la energía, se transfiere energía, podríamos decir. Bueno, entonces el trabajo es una de las formas de transferencia de energía entre cuerpos. Para realizar un trabajo es preciso ejercer una fuerza sobre un cuerpo y que éste se desplace. Eso lo habíamos visto con la fórmula. La vamos a ver en un ratito después. Bien, antes quería charlar un poquito sobre la fuerza como magnitud vectorial. Para trabajar las magnitudes vectoriales, nosotros deberíamos haber visto vectores en matemática, y la realidad es que no se ven vectores en matemática antes de que en Intro a la Física nosotros demos temas que utilicen vectores. Pero van a ver que es muy simple. Trigonometría sí lo vemos porque yo lo enseñé varias veces en segundo año y en tercer año y en primer año. Se ven. Trigonometría se ve. Bien, entonces esto lo podemos pensar igual. Esto es un vector. Lo vamos a pensar exactamente igual que como pensábamos un triángulo rectángulo. Y bueno, probablemente no se acuerden cómo pensar un triángulo rectángulo, pero van a ver que es súper sencillo. Y la realidad es que es de los contenidos más importantes que utilicé de matemática. Y es algo súper simple, súper simple. Van a ver. Acá tenemos una fuerza, ¿sí? La roja, la flecha roja, es mi flecha de fuerza, es mi vector fuerza. Habíamos dicho que un vector tiene una dirección, en este caso la dirección sería el ángulo alfa a partir del cual este vector se separa del eje de las X. Esta es mi dirección va a ser una recta que pase por mi flecha roja. Y el sentido va a ser hacia dónde apunta mi flecha. En este caso estaría apuntando hacia la derecha arriba, ¿sí? Otro sentido distinto podría ser hacia la izquierda abajo. Bien. Después habíamos dicho que un vector tiene una magnitud. La magnitud sería la longitud esta de mi vector. Que esa magnitud se puede calcular con el teorema de Tales a partir de los componentes de la magnitud de la componente en el eje X de mi fuerza, que es esta flechita de acá, y la componente de mi fuerza en el eje Y. ¿Está bien? Vamos a construir mi vector con una flechita en el eje X, que va a ser cómo esta fuerza está actuando en el movimiento en el eje X, y con una componente de mi fuerza en el eje Y, que es el vertical, este que está acá, que me va a decir cómo es la magnitud de la fuerza esta operando en la dirección Y, ¿sí? En la dirección vertical. Bien. Entonces, si tenemos un vector, lo podemos pensar como que este vector es la suma, que en verdad es una suma vectorial,
Pero bueno, lo podríamos pensar como una especie de suma de de una fuerza en X y una fuerza en el eje Y. Si nosotros tenemos un cuerpo que está siendo, por ejemplo, tirado o traccionado con esta fuerza roja, ¿sí? El cuerpo que estaría acá va a sufrir un movimiento en el eje X y un movimiento en el eje Y, ¿sí? Se va a querer levantar del suelo y se va a mover hacia la derecha, ¿cierto? Porque la flecha esta de fuerza la estaría tirando en la dirección de la fuerza, ¿está bien? Bueno, entonces, sabemos muy bien que según cómo nosotros tiremos una fuerza, un cuerpo se va a mover para un lado o para otro, ¿verdad? Si ustedes ponen, por ejemplo, yo en este momento tengo el teclado de mi computadora en la mesa. O vamos a usar el mouse, que es algo más chiquitito. Si yo le ato un hilito y empujo de ese hilo, el mouse se va a mover. Y se va a mover en la dirección en la que yo tire de mi hilo. Bueno, yo podría descomponer esa dirección en una componente en el eje X y una componente en el eje Y, para llegar a este eje cartesiano, ¿sí? Entonces todas las fuerzas generalmente las vamos a descomponer. Una componente en el eje Y y una componente en el eje X. Todo el movimiento en el eje X va a ser producido por la componente de la fuerza en el eje X. Y todo el movimiento de nuestro cuerpo en el eje Y va a estar producido por la componente de mi fuerza en el eje Y. Son palabras complejas. Yo sé que es algo complejo. Yo sé que uno tiene que procesar esto que les acabo de decir. Por favor, cópienlo, pongan pausa y vayan con pausas y play copiando todo eso que yo les dije en la carpeta y traten de racionalizarlo, ¿sí? Traten de pensarlo y de entenderlo. Lo que les dije, yo sé que son palabras complejas. Tenemos que acostumbrarnos al lenguaje técnico. Y yo estoy muy consciente de que cuesta y que es difícil. Pero si lo van practicando a poquito, van a ver que en muy poco tiempo ya no les va a costar el lenguaje técnico. Y van a poder avanzar mucho más y van a ser mucho más inteligentes. Porque van a entender todo mucho más rápido. Bien, continuemos. Entonces la fuerza la vamos a poder descomponer. Una componente X y una componente Y. Que serían estas flechitas de acá. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un cuerpo y está siendo de alguna manera movido por la fuerza F, en la dirección X, el movimiento va a tener que ver con el tamaño de la componente en el eje X. ¿Y cómo se va a mover ese cuerpo en el eje Y? Va a tener que ver con el tamaño de la fuerza en el eje Y, que va a estar dado por el ángulo y por esta longitud acá, que es la magnitud de mi fuerza F. Y en este caso, punto de aplicación sería el cuerpo. Muchas veces, cuando estudiemos problemas de fuerza o de trabajo, la mayoría de las veces no nos va a importar mucho el punto de aplicación, siempre y cuando el punto de aplicación esté dentro del cuerpo, ¿sí? Bien, entonces continuemos. Acá está. Yo quería utilizar lo que sabíamos de trigonometría, que seguramente se lo olvidaron, pero lo vamos a tener que repasar. Es de lo más útil de la matemática. Bueno, la parte funcional también es muy útil. Lo súper extra más útil es pasar de término y despejar una variable. La X, por ejemplo. Si estamos en matemática o en física, vemos que le cambiamos el nombrecito a la X y despejamos otras cosas. Y lo tercero más importante de la matemática, creo yo, es la trigonometría. Y es la trigonometría más simple que se ve en primer año, segundo año, tercero a veces, el secundario se repasa un poquito. Y lo vemos ahora en física. Pero bueno. Nosotros podemos agarrar esto que es un vector. Y como nosotros no sabemos vectores, lo podemos mirar como si fuera un triángulo rectángulo. Entonces, como un triángulo rectángulo, nos deshacemos de este eje Y, que ya no me importa. Esta componente del eje Y tampoco me importa. Esto de acá tampoco me va a importar. Y voy a ver esto como un triángulo rectángulo utilizando las igualdades trigonométricas. Entonces, ahí le saqué todo lo que yo tenía que me molestaba. Y esto ahora, si bien era un vector, yo lo puedo mirar y hacer de cuenta de que es un triángulo rectángulo. Si es un triángulo rectángulo, tenemos este cateto. Si yo estoy estudiando este ángulo, este lado del triángulo es el cateto adyacente. Mi cateto adyacente va a ser la componente X de la fuerza, que le vamos a decir F sub X. Y mi cateto opuesto va a ser la componente de la fuerza en el eje Y, que le dijimos F sub Y.
Y la hipotenusa de mi triángulo va a ser F, que es la fuerza que estoy estudiando. Bien, entonces mi tarea es despejar cuánto vale F sub X y cuánto vale F sub Y en función de la fuerza, ¿no? Y entonces decimos, bueno, nos acordamos del SOHCAHTOA. Yo lo uso todo el tiempo. Entonces, nosotros para leer SOHCAHTOA decíamos S, O y H. S significa el seno del ángulo que estoy estudiando, en este caso es este de acá, alfa, es igual al opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto de mi ángulo, que es este lado, F sub I, dividido la hipotenusa, que sería la fuerza F. Entonces, venimos acá, decimos, el seno de mi ángulo es igual al opuesto sobre el adyacente. Sobre la hipotenusa. El opuesto sobre la hipotenusa. Acá está. Simplemente copié mi formulita de SOHCAHTOA. Reemplacé con los nombrecitos que tengo acá. Este lado es F sub I. Este lado es F. Y esta es la hipotenusa. Entonces lo reemplacé acá. Y de acá lo pasé multiplicando para este lado. Y despejé F sub I. Me quedó acá. Entonces, este lado de acá es igual a este lado, a lo que vale este lado, que es F multiplicado por el seno de este ángulo. Y aplicando esta propiedad, la del coseno, o igualdad, reemplazamos los datos acá. El coseno de mi ángulo va a ser el adyacente sobre la hipotenusa. El lado adyacente a mi ángulo es este de acá, que es F sub X. Yo acá lo he escrito con letritas, pero le podríamos poner F sub X nada más. Se los puse en letras para que uno se vaya acostumbrando. Todo este lado amarillo es F sub X. Y es el lado adyacente a mi ángulo. Entonces, el coseno del ángulo alfa va a ser adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa habíamos dicho que era la fuerza. Entonces, ahora paso esta F multiplicando para el coseno. Sí, lo di vuelta, ¿no? Pero lo puse acá. Y entonces, todo este lado de acá, este tamaño, va a ser igual al tamaño entero de mi fuerza multiplicado por el coseno de este ángulo. Ya está, esto vamos a tener que ir practicándolo, lo vamos a practicar de a poquito, no se preocupen, pero quería ir repasándolo, ¿sí? Bien, lo vamos a usar bastante. Pero es súper simple, hay que practicar un poquito y ya sale. Bien, entonces acá les hice un resumen. Si quisiera calcular la fuerza en el eje X, que está ejerciendo mi fuerza con este ángulo, podría agarrar la fuerza y la multiplico por el coseno del ángulo y calculo la fuerza en el eje X. Y si quiero la fuerza en el eje Y, la componente de mi fuerza en el eje Y, que es F sub I, va a ser F, o sea, el tamaño de mi fuerza, multiplicado por el seno de este ángulo. Y ya tengo esta flechita y esta flechita que van a determinar el movimiento de mi cuerpo en el eje Y y en el eje X. ¿Sí? El movimiento del cuerpo está siendo afectado por la fuerza F. Bien, entonces ahora empecemos a charlar otra vez sobre el trabajo. Estas clases son un poco teóricas, ¿sí? Ahora en un ratito vamos a hacer un par de ejercicios. Pero esta parte es un poco teórica, pero no se preocupen que la física tiene poca teoría. Dentro de todo tiene poca teoría. Hay materias que uno tiene que leer libros enteros o capítulos enteros de libros. Esta materia puedes resumir toda la teoría en 6 páginas, 7 páginas. Pero lo malo que tiene es que si bien es poca teoría, uno tiene que entenderla bien y hay que practicar bastante. Entonces, pros y contras. Es relativamente poca teoría, pero hay que saberla bien. Pero lo van a aprender si van practicando a poquito. Entonces ahora volvamos a lo que yo quería hablar y quería retomar otra vez de la clase pasada, que era el trabajo de una fuerza. El trabajo de una fuerza es el producto de, como está acá escrito, la fuerza que yo tengo que hacer para mover un objeto multiplicado por la distancia que yo quiero mover mi objeto, ¿no? Si yo quiero hacer, por ejemplo, se para el auto, no arranca, hay que empezar a empujarlo, ¿verdad? Bueno, yo me bajo y voy a empezar a empujar y tengo que hacer una fuerza que está produciendo que el auto se mueva. Bueno, ¿cuándo voy a hacer más trabajo? ¿Si muevo el auto 1 centímetro o si muevo el auto 1 cuadra? 1 cuadra ya terminamos muertos, ¿no? Estamos re cansados.
Depende, si es en subida, peor. Bien, entonces cuanto más distancia tenemos que recorrer, más trabajo tenemos que hacer. Entonces es súper simple. Las formulitas en física además son lo más simple del mundo. Trabajo es igual a la fuerza que tenés que hacer para mover un objeto multiplicado por la distancia que vas a mover ese objeto. Y cuando uno afronta un ejercicio de trabajo, siempre es conveniente hacer este dibujito de acá. Acá tengo mi cuerpo. Esta va a ser mi posición inicial. Mi cuerpo está acá detenido, ¿no? Y yo tengo que hacer una fuerza. En este caso voy a agarrar una fuerza que tiene un cierto ángulo. Y lo quiero mover desde mi posición inicial hasta mi posición final. Acá. Bien, la distancia va a ser esta de acá. Y la distancia va a ser posición final menos posición inicial. Si la posición inicial, yo muchas veces puedo decir que es 0. La física te deja hacer eso. Entonces, imagínense que yo digo que mi posición inicial va a ser el 0. Ahí voy a empezar a medir. Y lo quiero llevar hasta una distancia de 2 metros. Bien, mi distancia, posición final va a ser 2 metros. Posición inicial va a ser 0. 2 menos 0 me queda 2 metros. Entonces la distancia que yo voy a mover ese cuerpo son 2 metros. Hay que pensar un poquito, pero es razonable. ¿Vieron? Bien. Y si la fuerza tiene un cierto ángulo, yo esa fuerza le voy a tener que multiplicar por el coseno, porque yo voy a usar la componente en el eje X, porque mi cuerpo está moviendo en mi eje X, ¿sí? Que acá no le puse, pero está el eje X ahí. Entonces por eso es que en el trabajo usamos la fuerza multiplicado por el coseno del ángulo. Porque lo que en verdad va a mover este cuerpo en mi eje X va a ser la componente de la fuerza en mi dirección X. Y esta flechita amarilla va a ser lo que mueva el cuerpo. ¿Sí? Esta flechita amarilla, esta flechita verde no va a influir porque produciría que el cuerpo se levante y yo estoy considerando solamente que mi cuerpo se va a mover horizontalmente. Por eso es que usamos el coseno del ángulo. ¿Sí? Es esto de acá. Pero si la fuerza fuera toda en la dirección X, acá sería poner el coseno del ángulo 0, ¿no? Porque sería llevar esta fuerza para acá. Y si ustedes agarran la calculadora, ponen coseno de 0, les va a dar que es 1. Entonces este término se torna 1 y sería multiplicar la fuerza por la distancia. En resumen, si tenemos que mover un cuerpo y la fuerza tiene un cierto ángulo, usamos esta fórmula de acá. La fuerza está acá, multiplicada por el coseno del ángulo que me den, multiplicado por la distancia que yo quiero mover ese cuerpo, ¿sí? 2 metros, 10 metros, 1000 metros, lo que sea que yo quiera mover mi masa o mi cuerpo. Bien, y ese va a ser el trabajo que yo voy a tener que hacer. Si no te dan ningún ángulo, usamos esta formulita de acá, que es más simple no puede ser. La fuerza por la distancia, ya está. Más simple, tiene un solo término, no sirve de nada, ¿no? No hay nada que calcular. Pero bueno, continuemos. Bien, ahí le saqué esta componente. Le saqué mi componente Y. Porque dije, bueno, mi cuerpo está moviendo solamente en el eje X. Así que no me va a importar. Entonces, si el cuerpo se mueve en el eje X, solamente uso esta formulita de acá para el trabajo. ¿Está bien? Bueno, y todo lo demás de recién. Ahora veamos qué pasa si el cuerpo es elevado verticalmente. Si el cuerpo es elevado verticalmente, el trabajo va a ser el mismo. ¿Está bien? Pero acá vamos a considerar que la fuerza va a ser vertical. Entonces acá no hace falta ponerle seno ni coseno ni nada, ¿sí? Vamos a usar la fuerza porque la dirección de la fuerza es la misma que la dirección del movimiento. ¿Está bien? Cuando la dirección de la fuerza sea la misma que la dirección del movimiento, no hace falta ponerle ni coseno, ni seno, ni nada. Usamos fuerza por distancia. Directamente este de acá. Así que ahí tienen un buen resumencito. Si la dirección del movimiento es la misma que la dirección de la fuerza, usamos esta fórmula de acá. Si te dan el ángulo, usamos la otra formulita anterior con el coseno y listo. Bien, pero mi cuerpo ahora se quiere mover hacia arriba, porque yo estoy agarrando, si quieren, imagínense, le ato una soga y estoy tirando hacia arriba de un cuerpo, una masa. Entonces la distancia que la voy a querer mover, por ejemplo, va a ser desde el suelo hasta una cierta altura, arriba de la mesa si quiero. 1 metro. Imagínense que la mesa tenga 1 metro de alto. Bueno, quiero poner una caja desde el suelo hasta arriba de la mesa. La fuerza la tengo que hacer hacia arriba. Bueno,
¿Cuánto trabajo tuve que hacer? Tuve que hacer la fuerza necesaria para levantar la caja, que si la caja pesa 10 kilos, yo tuve que hacer 10 kilos de fuerza para arriba. Si la caja pesa 20 kilos, yo tengo que hacer 20 kilos de fuerza para arriba, ¿no? Bien. Por lo que habíamos hablado antes, ¿no? Entre paréntesis, kilogramos fuerza. Bien. Por la distancia hasta la que yo lo quiero elevar, que va a ser 1 metro. Bien. Ahora, hablemos un poquito de esta fuerza. La fuerza del peso, ¿sí? El peso o la fuerza peso va a ser la masa o la cantidad de materia que tenga ese cuerpo multiplicado por la gravedad, ¿sí? No es lo mismo que yo les diga que mi cuerpo tiene 10 kilogramos de masa a que yo les diga que mi cuerpo pesa 10 kilos, ¿sí? No es lo mismo. Ya lo vimos la clase pasada y no es lo mismo. ¿Está bien? Y recuerden también siempre usar las unidades en el sistema internacional. Así que para pasar las unidades de kilogramo masa y kilogramo peso a un sistema internacional, vamos a tener que usar esta formulita de acá. La fuerza que nosotros vamos a tener que hacer para levantar un objeto va a ser la masa que nos digan que pesa ese cuerpo. Acá está masa por gravedad. ¿Está bien? Esta es una de las fórmulas que más vamos a usar. Es muy importante que la tengan muy clarita. El peso es la masa por la gravedad, ¿sí? El peso de cualquier objeto va a ser la masa por la gravedad. Y siempre que el cuerpo se quiera elevar del suelo, para elevar un cuerpo del suelo vamos a tener que hacer la fuerza peso hacia arriba, contrarrestando la fuerza del peso de la atracción gravitatoria hacia el suelo, ¿sí? Bien. Entonces fíjense, la fuerza dijimos que era la fuerza del peso. Y el peso es masa por gravedad. Esta formulita la repetí un montón porque es súper importante y uno la tiene que repetir hasta que ya le sale solo. Fuerza del peso es igual a masa por gravedad. Peso es igual a masa por gravedad. Bien, peso es igual a masa por gravedad. Les va a quedar. Entonces, acá me están preguntando cuánto trabajo tengo que hacer para elevar este cuerpo desde el suelo hasta una mesa de 1 metro, por ejemplo, ¿no? Bien, fuerza por distancia. En este caso la distancia va a ser la altura, ¿no? 1 metro. Y la fuerza va a ser la fuerza del peso. Masa por gravedad. Entonces acá tenemos la formulita del trabajo que deberíamos hacer para elevar cualquier cuerpo desde una distancia hasta otra, ¿sí? El trabajo para elevar un cuerpo de una masa m hasta una altura h está dado por esta formulita de acá. Bien. Fíjense que la distancia en altura, acá le puse h. Sí, porque siempre que hablemos de altura vamos a ponerle el nombre, la letra h. Sí, es costumbre de la física. ¿Pueden cambiar el nombre? Sí. Pero en general le vamos a decir h. Y uno se acostumbra. H proviene de height en inglés, que es altura, pero bueno. Raíces anglosajonas. Continuemos. Y trabajo y energía. Bien, acá es donde yo voy a vincular, porque todavía no hablé un poquito del trabajo. Calculamos algo en la clase pasada, pero no calculamos mucho. Lo vamos a hacer más adelante en profundidad. Pero lo que me interesa es que lo pensemos de esta manera, que lo vinculemos con la energía. Y lo vamos a vincular de esta manera, fíjense. La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Y en las palabras que a mí me gusta, la energía es la capacidad de producir trabajo. Habíamos dicho que el trabajo se produce cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo y produce que ese cuerpo se mueva. Entonces, si algo tiene la capacidad de hacer que otro cuerpo se mueva, ese algo tiene energía, ¿no? Si, por ejemplo, bueno, el mismo ejemplo de siempre, ¿no? Ah, bueno, si hay una piedra en el techo, tiene energía, está ahí justito en el bordecito del techo de nuestras casas y no se cae, está ahí, la piedrita chiquita, ¿no? Tampoco hay que ser muy violentos, tiene que ser chiquita. Y está en el bordecito y viene un vientito y lo empuja y se nos cae en la cabeza. De una manera u otra va a producir que nuestra cabeza baje, ¿no? Si te pegan un piedrazo, tu cabeza baja y después te duele. Bueno, esa piedra, cuando está arriba del techo, tiene la capacidad de producir que algo
con lo que vaya a chocar se mueva. Y si se mueve, produce trabajo. Entonces, ahí es que vamos a vincular el primer tipo de energía que vamos a estudiar, que es el de la energía potencial gravitatoria. Acá está, energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria es la energía almacenada en un sistema debido a la variación de altura de este sistema, ¿no? Y está dado por esta formulita acá. Fíjense que son fórmulas súper fáciles. Energía potencial gravitatoria es igual a la masa que tenga ese cuerpo, multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura. Y espero hasta esta altura del video que esta formulita les parezca un poco familiar porque la acabamos de ver. No importa, vamos a seguir. Entonces, la energía potencial gravitatoria va a estar dada por esta fórmula. Y acá tenemos un ejemplo. ¿Cuál es el trabajo necesario para elevar una masa de 10 kilogramos hasta una altura de 10 metros? ¿Sí? Lo que yo les recomiendo siempre es hacer un grafiquito. A ver qué está pasando. Entonces acá les grafiqué lo mismo que les grafiqué anteriormente, ¿no? Fíjense, esta es mi masa de 10 kilogramos. La altura que yo tengo que elevar esta masa me dice el ejercicio que son 10 metros. Así que yo tengo que calcular. ¿Qué tengo que calcular? ¿Cuál es el trabajo? Bien, tengo que tener que calcular el trabajo. Lo voy a hacer acá en la próxima filmina. Y lo único que voy a usar va a ser esta formulita de acá y esta de acá. Entonces, primero yo anotaría en una hoja, pero acá como no puedo, lo voy a pintar. ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? Me está pidiendo el trabajo. Eso es lo que yo tengo que calcular. Entonces, como sé que tengo que calcular el trabajo, voy a usar mi fórmula de trabajo. Esta de acá. ¿Está bien? Sé que tengo que usar esta fórmula. Listo. Les recomiendo que tengan hoja de fórmulas. Para usar esta fórmula yo tengo que reemplazar la fuerza y la altura, ¿no? Bien, ¿cuánta fuerza tengo que hacer para elevar un cuerpo? Habíamos dicho que era la masa por la gravedad. Esta fórmula de acá. ¿Cuánta masa tiene mi cuerpo? A ver, leo un enunciado y dice cuál es el trabajo necesario para elevar una masa de 10 kilogramos. Acá está. Entonces, donde dice masa, voy a poner 10 kilogramos. 10 kilogramos. Acuérdense de las unidades internacionales. Y gravedad. Tengo que multiplicar eso por la gravedad. Me tengo que acordar de memoria que la gravedad es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está. Muy bien. Esto de acá es la fuerza. La vamos a después reemplazar acá. Vamos a calcular cuánto vale esto. Haciendo esta cuenta, lo único que tengo que hacer es mover la coma de acá para acá, ¿no? Porque estoy multiplicando por 10. Así que, repasemos esto. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Qué unidades me daba? Me daba unidades de fuerza. Y las unidades de fuerza dijimos que eran newton, ¿no? Entonces, esta unidad, kilogramo, cuando lo multipliquemos por metro y lo dividamos por segundo al cuadrado, todo esto es igual a newton. Así que ahí yo le voy a poner la n de newton. Y 10 por 9,81 me queda 98,1 newton. Bien. Ahora que hice la fuerza, ya sé la fuerza, la reemplazo acá. La fuerza que tengo que hacer para elevar esa caja es 98,1 newton. Le ponemos las unidades siempre. Y ahora deberíamos averiguar cuánta altura tenemos que elevar este cuerpo, ¿no? A ver, nos dicen hasta una altura de 10 metros. Ah, bien. Esta altura de acá que tengo que elevarla son 10 metros, ¿no? Entonces, acá donde dice H, voy a reemplazar y voy a poner la altura que yo quiero elevar el cuerpo. 10 metros. Bien. Ahora hacemos la cuentita. 98,1 por 10 es correr la coma hasta acá. Háganlo con la cálculo, si no. 981. ¿981 qué? Bueno, repasamos nuestras formulitas y tratamos de recordar qué unidad era esto. Newton multiplicado por metro, dijimos que era
joules. Repásenlo, tienen que tenerlo en su hoja de fórmula, si no, no se lo van a acordar. Newton por metro, joules. Ahí está. Entonces, el trabajo que teníamos que hacer para elevar nuestra masa de 10 kilogramos hasta una altura de 10 metros es 981 joules. Listo, súper fácil. Más fácil, casi imposible. Pasemos al siguiente ejemplo. Acá está. ¿Cuánta energía almacenada tiene un cuerpo de masa de 10 kilogramos y que está a una altura de 10 metros? Entonces, para resolver el ejercicio, primero está bueno hacer un grafiquito de este estilo, ¿sí? Hago el grafiquito y pongo los datos que me están dando. La masa de 10 kilos, acá está. Dibujé un circulito, puedo dibujar lo que yo quiera. Acá puse que está elevada a una altura de 10 metros, ¿sí? Podría ser el ejemplo de la piedrita que hablábamos hace un ratito del techo, ¿no? Pero acá esto es una piedrota porque pesa 10 kilos, pesa bastante. Y ahora, ¿qué nos están pidiendo? A ver, ¿cuánta energía almacenada? Ah, nos están pidiendo la energía almacenada. Primero tenemos que saber qué nos piden. Ahora, cuando veo que me pide la energía, voy a mi hoja de fórmulas y busco mi fórmula de energía. Es esta de acá. Ustedes van a tener varias fórmulas de energía. Bueno, esta es una. Y ahora fijémonos en los datos que nos dan. La masa tiene 10 kilogramos, ¿no? Entonces acá, masa son 10 kilogramos. 10 kilogramos. La gravedad, esta es gravedad. Voy a borrar esto para que no confunda. Pero ya sabemos que el primero era masa, después la gravedad y esta es la altura, ¿no? Bien, la gravedad dijimos que cuánto valía, hay que saberlo de memoria. 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y la altura. Necesito saber la altura que tengo que elevar el cuerpo, ¿no? Hasta una altura de 10 metros. Ah, bueno. Donde dice altura, pongo 10 metros, porque es hasta donde yo quiero elevar el cuerpo, ¿verdad? 10 metros. Bien. Y entonces ahora hago la cuentita, ¿cierto? 9,81 por 10 me queda 98,1. Por 10 otra vez me quedan 981. Está, lo multipliqué por 10 dos veces. Ahora este lo voy a cortar. Lo voy a pegar acá. Y ahora vamos a hacer lo segundo que hacemos un montón en física, trabajar con las unidades. Veamos, para eso las tenemos que saber de memoria, no hay otra alternativa. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, todo esto dijimos que era equivalente a Newton, así que si es equivalente, yo en vez de poner kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, puedo poner directamente Newton. Y ahora, Newton por metro, yo me tengo que saber de memoria que es igual a joules. Todo esto da joules. Bien, entonces, la energía necesaria, o la energía almacenada, que tiene un cuerpo de masa de 10 kilogramos y está elevado a una altura de 10 metros son 981 joules. Ahora, ¿a esto les parece conocido o no? Fíjense, el trabajo necesario para elevar un cuerpo a una cierta altura es equivalente a la energía almacenada en energía potencial gravitatoria de ese cuerpo a esa altura. Suena un poco raro, ¿no? Pero fíjense en nuestros ejemplos. Acá dijimos que la energía que tenía un cuerpo de 10 kilogramos a una altura de 10 metros era 981 joules. ¿Sí? Y fíjense el trabajo que tuvimos que hacer para elevar un cuerpo de una masa de 10 kilogramos hasta una altura de 10 metros. Habíamos dicho que el trabajo era fuerza por distancia, ¿no? Y nos dio que daba igual. 981 joules para elevar mi cuerpo de 10 kilogramos hasta 10 metros. Y un cuerpo de 10 kilogramos puesto a una altura de 10 metros tiene 981 joules. ¿Vieron que es exactamente lo mismo? Entonces, yo tuve que hacer todo este trabajo, toda esta energía
para elevar mi cuerpo hasta los 10 metros de altura. Una vez que mi cuerpo está ahí, quietito, a los 10 metros de altura, yo podría calcular cuánta energía tiene almacenada. Yo cuando hago fuerza para elevar ese cuerpo, me canso. Pero subo el cuerpo y lo dejo a 10 metros de altura. Ahora ese cuerpo a 10 metros de altura tiene una energía potencial gravitatoria vinculada o almacenada. Si se libera esa energía y la piedra me cae en la cabeza, me la parte. En pocas palabras, ¿no? Bien, entonces es equivalente a toda la energía que yo tuve que utilizar para subir esas piedras hasta arriba. O el trabajo que tuve que hacer. El trabajo se transforma en energía. Y la energía se transforma en trabajo. ¿Sí? Esto es súper importante. Y fíjense que dieron lo mismo. O sea, usamos dos fórmulas distintas. Son dos temas distintos. Pero fíjense la vinculación que tienen. Entonces, en conclusión. Siempre que nosotros hacemos un trabajo y generamos un movimiento en algún cuerpo, ese cuerpo va a adquirir una energía. Le estamos transfiriendo energía. Esa energía, en este caso que vimos, era energía potencial gravitatoria. Y está vinculada a la altura. Ahora veamos otro tipo de energía. Acá está la energía cinética, por ejemplo, ¿no? La energía cinética es la energía adquirida debido al movimiento. O vinculada con el movimiento de un cuerpo. Si yo, volviendo al ejemplo de que se nos para el auto y yo lo empiezo a empujar. Empujo el auto. Empujo. El auto va cada vez moviéndose más rápido. Llega a una velocidad de... Bueno. soy Superman y hago que el auto empujándolo llegue a 100 km por hora. Y lo dejo de empujar. El auto no encendió, todavía está apagado, ¿no? Pero ahora tenemos un auto de 1500 kilos, pónganle, o 1000 kilos, moviéndose a una velocidad de 100 km por hora. ¿Qué pasa si pasa una persona caminando por enfrente del auto? Sale volando, en pocas palabras. Y sin entrar en detalles morbosos. Toda esa energía que yo gasté porque me recansé, se transformó en energía energía cinética. ¿Sí? En el auto. Ahora, si ese auto ahora choca contra un poste de luz, el poste de luz se rompe, el auto se rompe en 2000 pedazos. Y eso es debido a que la energía que tenía almacenada en movimiento, vinculada con la energía cinética en el auto, se transforma en deformación del auto y en la ruptura de todo el sistema, ¿no? Entonces, resumiendo, nosotros vamos a tener cuerpos que van a tener energía almacenada. Y de alguna manera, algún sistema tuvo que hacer trabajo para almacenar energía en ese sistema, ¿sí? Y esa energía puede ser almacenada en forma de energía potencial gravitatoria, como vimos hace un ratito, acá, o en forma de energía cinética relativa a la velocidad. La formulita de la energía cinética es esta de acá. Un medio de la masa que yo estoy moviendo multiplicado por la velocidad a la que se mueve el cuerpo al cuadrado. Sí, una formulita también bastante simple. Así que acá tenemos un ejemplo. ¿Cuánta energía tiene un cuerpo que tiene una masa de 10 kilogramos y se mueve a una velocidad de 20 metros por segundo? Bien, paso número 1 es ver qué nos está pidiendo el ejercicio, ¿no? A ver, leemos y vemos cuánta energía tiene un cuerpo. Ah, la energía que tiene un cuerpo. Esto nos está pidiendo, tenemos que calcular la energía. Así que vamos a buscar una fórmula que me dé energía, ¿sí? Teníamos la energía potencial gravitatoria, está bien. Pero acá no nos están diciendo una cierta altura, ¿no? Como que no tiene altura, ¿no? No vamos a poder usar esa. Pero sí nos están diciendo que se mueve a una velocidad de 20 metros por segundo. Esto sí lo vamos a usar. Y nos están dando la masa, 10 kilogramos. Entonces vamos a usar nuestra formulita de energía cinética. Si tiene una velocidad tenemos que usar, y nos pide energía, tenemos que usar la fórmula de energía cinética. Si tiene una altura y nos pide energía, tenemos que usar la fórmula de la energía potencial gravitatoria. Fácil. Son dos formulitas chiquitas. Muchas opciones no hay. Energía, hasta ahora tenemos energía cinética o energía potencial.
Si nos dan la altura, energía potencial. Si nos dan la velocidad, energía cinética. Si nos dan la altura, energía potencial. Si nos dan la velocidad, energía cinética. Y listo. Perdonen que lo repita, pero se les va a grabar como que me llamo Gastón Eduardo Baiza. Es que en física uno lo usa tanto que se termina grabando y la verdad que es bastante útil. Las fórmulas uno tiene que saberlas. Está mal transmitir conocimientos que se aprendan por repetición o de manera memorística, pero hay materias en las que uno no tiene otra opción. Tenés que usar una fórmula y tenés que usar una fórmula. Y si no te la sabes, buscala en Google y ya está. Pero tenés que conocerla porque no sabés qué fórmula buscar. Google te puede tirar 50 fórmulas. La tenés que conocer también. Bien, entonces pasemos a resolver el ejercicio. Energía, listo, acá tengo la formulita, ¿no? Veamos. Me están pidiendo la energía, o sea que tengo que despejar este término de acá. La masa, 10 kilogramos. Entonces, donde dice masa, yo borro y pongo 10 kilogramos. Estos puntitos es que se están multiplicando, ¿sí? Los términos. Y acá donde dice velocidad, miro y me dice 20 metros por segundo. Atentos que estén en sistema internacional. ¿Sí? Si está en kilómetros por hora, lo tienen que pasar a metros por segundo. ¿Está bien? Yo lo puse en metros por segundo para no hacer el pasaje porque me quiero enfocar en la energía. Pero probablemente si les pongo el examen, les voy a poner kilómetros por hora para que ustedes lo pasen. Tened muy atentos con eso. ¿Sí? Bien. Entonces la velocidad, ahora la tenemos que poner acá. 20. Lo pongo entre paréntesis. Ah, no, metros por segundo. Metros por segundo. Ahí está. Listo, lo reemplacé ahí. Y lo puse entre paréntesis porque todo eso está elevado al cuadrado. En física vamos a poder multiplicar las unidades al cuadrado y se van a ir cancelando. ¿Está bien? Entonces ahora para calcular energía, que es lo que me están pidiendo, tengo que hacer este calculito acá. 20 lo meto en la calcu. Al cuadrado me da 400. ¿Sí? Entonces lo voy a borrar de acá. Y voy a poner 400 acá. Estoy dejando las unidades todas juntitas, ¿sí? Ahora vamos a ver qué unidad nos dan. La voy a separar un poquito más. Vamos a ver ahora qué unidad nos dan. Pero también podemos hacer los numeritos, los vamos a operar de manera individual. Entonces, 400, que era 20 al cuadrado, por 10 me queda 4000. Y 4000 dividido 2 me queda 2000. Ahí está, 2000. Ya tengo el numerito, ya sé cuánto vale. Pero ahora tengo que saber qué unidades tengo, ¿no? Entonces, este cuadrado acá, por matemática, yo sé que va a ir a parar al metro, al cuadrado. Déjenme ponerlo así. Y al segundo al cuadrado. Y acá ya lo saco. Estos son operaciones matemáticas, ¿no? Bien. Y ahora este metro al cuadrado yo puedo poner metro por metro, ¿no? Porque elevar algo al cuadrado es multiplicarlo por sí mismo. Por ejemplo, 2 al cuadrado es 4. ¿Por qué? Porque 2 es igual a 2 por 2. 2 al cuadrado es 2 por 2. Entonces puedo separar ese 2 al cuadrado en 2 por 2. Acá hice lo mismo. Separé metros al cuadrado por metro. Y ahora veamos un cachito. Voy a sacar un metro de acá. Lo voy a poner acá afuera. Y vamos a ver qué unidades son. Estoy operando con las unidades para que vean cómo se opera con unidades, ¿sí? Es como matemática, pero tengo que encontrar qué unidad es. Es como un jueguito. Entonces, si lo tengo acá, por matemática sabemos que es lo mismo hacer 6 por 5 que 5 por 6, ¿no? Le podemos dar vuelta. Y si lo podemos dar vuelta, también lo podemos poner al final. Por eso es que puse este metros acá. Y ahora fíjense, kilómetro. Multiplicado por metro sobre segundo al cuadrado, habíamos dicho que todo esto era newton. Por eso hay que saber las unidades. Todo eso es newton. Ah, bueno, mira, me quedó newton por metro. Muy bien. Newton por metro es igual a joules. Y ya tengo el resultado, ¿no? La respuesta a mi pregunta es... La pregunta era, ¿cuánta energía tiene un cuerpo que tiene una masa de 10 kilogramos y se mueve a una velocidad de 20 metros por segundo? Y mi respuesta es, tiene 20 2000 joules de energía.
¿Sí? Ponemos la respuesta siempre, ¿no? Esto deberíamos sacarlo para no generar confusión. Listo, ya está, ¿no? Sencillo, reemplazamos. Lo único medio complejito es a veces operar con las unidades, pero bueno, es práctica. Pasemos al siguiente ejercicio. Hasta acá ven que es súper sencillo, ¿no? Leemos el enunciado y reemplazamos los datos en nuestra formulita y ya está. Y la formulita es lo más simple del mundo. Calcular la energía cinética de un vehículo. Ah, miren. Acá me están dando la energía cinética. Entonces voy a mi hoja de fórmulas y busco la fórmula de la energía cinética, ¿verdad? Y la pongo ahí. Ya está. ¿No? Ya encontré la fórmula. Ahora veamos si puedo reemplazar los datos que me dan, ¿no? Energía cinética. Entonces una parte de física es interpretar el enunciado. Tengan mucho cuidado. No subestimen la tarea de interpretar el enunciado correctamente. Bien. Calcular la energía cinética. Bien, voy a mi hoja de fórmulas y busco la fórmula de energía cinética. Acá está. Pum. O me la acuerdo. Segundo, voy viendo las unidades, ¿no? Kilogramos, sistema internacional, sí. Kilómetro por hora. Kilómetro por hora. Yo tengo que usar metro por segundo. Así que vamos a tener que hacer el pasaje. Ahora vemos. Entonces seguimos viendo. A ver. Tenemos un vehículo de 1000 kilogramos de masa. Ah, bueno, ya puedo reemplazar la masa. Porque está en el sistema internacional. Y donde dice M, que yo sé que es la masa, pongo 1000 kilogramos. Continuamos. Y bueno, ahora nuestra tarea es pasar esto a metro por segundo. Acá está, le voy a agrandar un poquito. Ahí está. Y revisamos el pasaje de unidades. Y para pasar kilómetro por hora a metro por segundo, lo que teníamos que hacer era multiplicar por 1000. Estoy buscando el... Bueno, voy a poner la X. Por 1000. Y dividimos por 3600, que es una hora, ¿sí? Y hacemos la cuentita. Y el resultado nos va a quedar en metros por segundo. Entonces, voy a agarrar la calcu. $33,33. ¿Y en qué unidades dijimos? En metros por segundo. Metros sobre segundo. Ahí está, listo. Bien, ahora recién ahora que tenemos las unidades en el sistema internacional, vamos a poder seguir con el ejercicio. Entonces, donde dice la velocidad, yo voy a poner 33,3 metros por segundo. Voy a poner acá para tener más lugar. Y ahora hacemos la cuentita. Vamos a usar primero el numerito, ¿sí? Entonces agarro mi calculadora y hago 33,33 al cuadrado, que me queda igual a 1111. Entonces esto es 1111. O sea, bueno, lo voy a dejar escrito mejor. Ahí. Esto va a ser igual. Lo voy a volver a copiar todo y lo voy a dejar escrito para que ustedes puedan ver paso a paso cómo lo hice, ¿sí? Voy a checar un cachitín. Bien. Y ahora este cuadrado de acá, yo lo voy a dividir. Y lo voy a poner acá. No pasa nada, no pasa nada.
Ahí está. Este cuadrado que estaba operando acá, a todo el paréntesis lo separé para el 33 y lo dejé en las unidades, ¿no? Ahí está. Y acá en este le saco las unidades. Ahí está, listo. Separé el cuadrado. La matemática me permite hacer eso. Por eso hay que saber manejar bien la matemática, ¿está bien? Y ahora, 33,33 al cuadrado, todo esto, háganlo con la calcu y me da 1111. Bien. Segundo paso, voy a correr este kilogramo de acá. Le voy a pegar de este lado para que me queden las unidades todas juntitas, ¿sí? Y voy a operar primero con los numeritos, a ver qué número me da. Y después con las unidades, a ver en qué unidad me queda, porque las unidades tienen que coincidir. Entonces voy a hacer esa cuenta de ahí. Todo esto acá me quedó, le voy a poner en otro paso más para que les quede escrito. Ahí está. Ahí está el numerito que me dio. Tengan cuidado cuando usan la calculadora, por favor, ¿sí? La coma en la calcu equivale a nuestro puntito de los 1000 o de los millones o de lo que sea, ¿sí? Y donde la calculadora tiene el puntito es donde nosotros utilizaríamos la coma, ¿está bien? Tienen como que los operadores cambiados, ¿sí? Pero entonces, en mi calculadora dice 555,500. Bien. Pero acá yo voy a poner todo este numerito hasta el punto. El punto es lo que me separa las decimales de los números enteros. Bien. Entonces, ese es todo el numerito y ahora hacemos el mismo pasaje de unidades que habíamos hecho el ejercicio anterior y nos damos cuenta que todo esto es joules. Así que el resultado es ese de acá. Vamos a copiarlo acá. Energía cinética es igual a todos estos joules. Listo, muy simple. Lo único medio complejo a veces es operar con las unidades, ¿no? Esta parte matemática. Espero que se haya entendido. Lo único que hice fue reemplazar los datos, ¿sí? Acá. Una vez que reemplazo los datos, este cuadrado con matemática, yo sé que si yo tengo algo que se está multiplicando y todo eso elevado al cuadrado, sería aplicar esta propiedad acá. Se las voy a escribir para que les quede escrita, ¿sí? Propiedad matemática del cuadrado es A por B elevado al cuadrado. Le voy a agrandar un cachitín. Por matemática, yo sé que esto es igual a A al cuadrado por B al cuadrado. ¿Sí? Este cuadrado de acá yo lo puedo separar para afectando al A y afectando al B. ¿Sí? Como lo puse acá. Y esa es la propiedad que usé acá con las unidades solamente, ¿no? Bueno, y con los numeritos. Una vez que puse el cuadrado al 333, hice la cuentita y me dio esto. Que esto es 33,33 elevado al cuadrado. Y después hice la cuenta acá. Esta cuentita de acá me dio... serían 555.500. Y después al final operé solo con las unidades y dije, bueno, todo esto es joules. Listo, joules y ya está. Y después escribí la respuesta, ¿sí? Por favor, siempre pongan la respuesta para que el profesor sepa rápido a ver si lo hicieron bien o no. Bueno, espero que no haya dudas, pasamos al que sigue. Bien, acá está. Sigamos con el ejercicio. Empecemos a interpretar el enunciado. Punto número 1. Un cuerpo de 15 kilogramos de masa se deja caer. Acá tenemos la masa, lo vamos a marcar. Vamos a marcar los datos. Ustedes pueden ir pintándolos cuando tengan un enunciado con resaltador o como quieran. Se deja caer desde una altura de 10 metros. A altura 10 metros. Esto también nos sirve, probablemente. Calcular o calcula el trabajo realizado por el peso del cuerpo. Bien, ¿y qué nos están pidiendo?
el trabajo realizado, ¿sí? Tenemos que responder esa pregunta siempre. ¿Qué nos piden? El trabajo. ¿Qué nos dan? Acá nos están dando la masa y la altura. Bien, entonces, ¿cómo nos piden el trabajo? Vamos a ir a nuestra hoja de fórmulas y vemos la fórmula del trabajo, ¿está bien? Ya tenía por acá arriba. Acá está, yo por suerte ya la tengo a mano. Listo. Busco la fórmula que tiene lo que me están pidiendo. En este caso, el trabajo. Bien. Y veamos, ¿qué más me están dando? Un cuerpo de 15 kilogramos de masa. Bien. Acá nos dan la fuerza, ¿no? Ah, bueno, pero no tenemos cuánta fuerza. Nos dan la masa y no nos dan más nada, ¿verdad? Nos dan la altura. Ah, bueno, la distancia o la altura la tenemos. Acá. Distancia serían 10 metros. Pero no tenemos la fuerza, ¿no? Pero acá habíamos dicho, se deja caer. O sea que esto es un cuerpo en el espacio que está cayendo. Y si tenemos un cuerpo que está cayendo, algo lo está empujando hacia abajo, ¿verdad? Y ese algo va a ser lo que en física le decimos la fuerza del peso. Y la fuerza peso, le voy a poner P, es igual a la masa por la gravedad. Esa va a ser mi formulita del peso. Del peso de cualquier cuerpo, ¿sí? Masa por gravedad. Masa por gravedad. Peso es igual a masa por gravedad. Calculémoslo, ¿no? ¿Cuánto tiene nuestra masa? 15 kilogramos. 15 kilogramos. ¿Y la gravedad cuánto vale? Eso hay que saberlo y es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está. Entonces el peso de este cuerpo va a ser igual a multiplicar esto, ¿no? Lo copié. Ahora vamos a hacer la cuentita. Yo la hago con la calcu. Voy a hacer kilogramo. Lo voy a correr. Lo voy a poner acá. Miren. Lo puse ahí. Y ahora voy a hacer esta cuentita de acá con la calcu. 15 multiplicado por 9,81. Me da 147,15. Le voy a poner 147. Y ahora me fijo en las unidades y veo qué unidades me quedó. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Yo miro mi hoja de fórmulas. O si no me lo aprendí de memoria o me lo sé. Todo esto es Newton. Entonces ahora voy a poner Newton, ¿sí? Siempre tengo que hacer esto con las unidades. Siempre. Es re difícil, ya sé, pero hay que hacerlo. Y van a ver que después es fácil porque es siempre lo mismo. Listo, entonces el peso que ejerce mi masa de 15 kilogramos es 147 newton. En unidades del sistema internacional. Bien, y el peso dijimos que era una fuerza peso. Fuerza del peso, ¿sí? Además, como vemos que tiene newton la unidad, ya sabemos que esto tiene que ser una fuerza. Entonces, ahora sí, ahora que nos dan la fuerza, podemos calcular cuánto trabajo hizo, ¿no? Vamos a reemplazar esto, que es la fuerza del peso, lo vamos a reemplazar en esta F de acá. Que es la fuerza que nosotros tenemos que multiplicar en nuestra fórmula del trabajo. Se hizo súper chiquito, pero lo vamos a agrandar más. Ahí está. Bien. Trabajo es fuerza multiplicado por distancia. Entonces hacemos este calculito. Fíjense cómo lo voy a hacer. Otra vez lo mismo, ¿no? La unidad. Pongo todas las unidades juntitas. Ahora veo que es newton por metro. Y ahora voy a hacer esta cuenta, ¿no? 147 por 10 sería agregarle un 0 a 147. Si no me creen, háganlo con la calcu. 1470. El numerito, ¿no? Y ahora tengo que ver la unidad. ¿Qué unidad me quedó? Newton por metro. Ah, bueno. Miro mi hoja de formulitas y veo qué unidad es newton por metro, ¿no? Newton por metro es joules. Listo. Joules. Entonces, la respuesta es
Calcular el trabajo realizado por el peso. Fíjense que el peso está haciendo fuerza, ¿no? Y la fuerza está produciendo que el cuerpo se mueva 10 metros. Está bien, fuerza por distancia. Entonces la respuesta es: el peso hizo un trabajo de 1470 joules. Ponemos la respuesta siempre. Ahí está, listo. Ya está el ejercicio. Súper simple, ¿no? Poquitas fórmulas, poquitos cálculos. Hay que tener cuidado con las unidades, nada más. Bien. El que sigue. Calcular la energía cinética de un coche. Acá dice calcula, pero a mí me gusta decir más calcular. Calcular la energía cinética de un coche de 5000 kilogramos de masa que se mueve a una velocidad de 100 km por hora. Muy bien. Vamos a hacer más espacio. Acá está, anotemos o pintemos los datos. Vamos a ver, calcular la energía cinética. Bien, ¿qué nos están pidiendo? La energía cinética, es lo primero que tenemos que hacer. Ver qué nos piden. Antes de ir con el ejercicio, voy a buscar mi formulita de energía cinética. Acá está. Voy a mi hoja de fórmulas, o me la acuerdo de memoria, y la ponemos, ¿no? Acá está. Me están pidiendo energía cinética, acá está mi formulita. Quiero ver si me dan todos los datos para calcular la formulita esta, para usarla. Si me lo dan, listo, ya está. Aplico la formulita y resuelvo. Si no, tendré que buscar otra fórmula. Entonces digamos, un coche de 500 kilogramos de masa. Muy bien, la masa son 500 kilogramos, me lo está diciendo acá el enunciado. Entonces, donde dice masa, como está en sistema internacional, voy a poner 500 kilogramos. Que se mueve a una velocidad de 100 km por hora. Ah, 100 km por hora. No está en sistema internacional. Entonces lo voy a tener que pasar. Y para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, yo lo que voy a hacer va a ser: multiplico todo por 1000 y divido por 3600. Eso me da un total de 27,7. 27,7, ¿qué cosas? Metros sobre segundo, porque yo multipliqué por 1000 y dividí por 3600 para pasar de kilómetros por hora a metro por segundo. Ahí está. Entonces, 10 kilómetros por hora son 27,7 metros por segundo. Ahora sí, donde dice velocidad, yo sí puedo poner 27,7 metros por segundo, ¿sí? Porque está en el sistema internacional. Entonces acá pongo paréntesis, reemplazo y listo. Esto le voy a achicar ahora que ya vimos cómo se hace. Le voy a correr. Y voy a seguir con mi cuentita. Habíamos dicho que este cuadrado yo lo podía distribuir en mi numerito y en mis unidades. Ahí está. Mi numerito y mis unidades. Ahí está, ¿no? El cuadrado se lo distribuí en mi numerito y mi unidad. Segundo paso, voy a poner todas las unidades juntas. Le voy a separar un poquito para que no se mezcle. Y entonces, por un lado yo voy a hacer la cuenta con los numeritos. Y por otro lado al final voy a ver qué unidad tengo. Hago esta cuenta con la calculadora. Ahí está. Me quedó ese numerito de ahí. ¿Sí? Chequeen que me haya dado bien. ¿Sí? Es hacer toda esta cuentita de acá. Bien. Y ahora nos fijamos esto acá y vemos. Muy bien. Kilogramo por
Metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, todo esto es joules, habíamos dicho. Joules. Y listo. Ya tenemos la respuesta. Respuesta, siempre respondemos la pregunta, ¿no? Que nos pedían calcular la energía cinética. Ajá, la energía cinética es 191822 joules. Siempre ponemos las unidades. Siempre, 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 siempre. Listo. Una vez que pusimos la respuesta, ya está. Hasta acá, espero que vayamos bien. Sí, es bastante mecánico. Yo trato de hacerlo, el razonamiento mecánico, para que uno practicando después le queden las cosas. Y después a veces lo puede racionalizar un poquito más. Bien. Nos quedan 20 ejercicios más y terminamos. No, mentira, solamente 2. Sigamos, a ver. Voy a hacer un poquito más de espacio acá. Otro ejemplo dice, un auto de 900 kilogramos de masa. Muy bien, este dato lo voy a pintar porque me sirve. Sube por una pendiente y se detiene. Ah, muy bien, se detiene. También lo voy a pintar, me interesa. En la parte superior, encontrándose a 40 metros sobre el nivel del mar. Y ahora, si uno no puede ver el enunciado que está pasando, siempre uno puede hacer un dibujito, ¿no? Lo voy a intentar dibujar acá. Acá tengo el nivel del suelo. Acá vamos a poner, esta es mi pendiente. Y acá se detiene el auto. Y acá está mi auto paradito. Le voy a poner así, con esto. Este es mi auto detenido en la cima, ¿verdad? Y entonces, ¿qué más me dicen? Encontrándose a 40 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces, esta distancia. Voy a estirar esta de acá. Esta distancia desde acá hasta acá. Esta altura de acá nos dice el enunciado que son 40 metros, ¿no? Yo me estoy haciendo el grafiquito para poder pensar a ver qué está pasando. Les recomiendo que lo hagan siempre. Siempre hagan un dibujito para ver qué está pasando y qué me está pidiendo el enunciado. Esta masa de acá son 900 kilogramos. Anoto los datos, también me sirven mucho. Bien. Esta masa de acá son 900 kilogramos, que es el auto. Y está a una altura de 40 metros del nivel del mar, ¿no? El mar estaría acá. Bien. Ahora, ¿qué más nos están pidiendo? ¿Cuánta energía potencial gravitatoria? Ah, energía potencial gravitatoria. Voy y busco la fórmula de la energía potencial gravitatoria. Entonces pego la formulita que me están, la energía potencial gravitatoria, porque es lo que me están pidiendo. Y veamos ahora. Ah, bien. Sigamos leyendo. Tiene en ese punto, respecto a la altura del mar. Bien, porque tenemos que ver a qué altura está respecto de otra cosa, ¿no? Bueno, listo. Acá tenemos todos los datos. Ahora veamos. ¿Nos dan todo lo que necesitamos? Necesitamos la masa. 900 kilogramos. Ah, muy bien. 900 kilogramos. La gravedad, la sabemos. 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y la altura, 40 metros. Fácil. Y ahora, para resolver toda esta ensalada de cosas, las unidades las vamos a poner todas juntitas. Vamos a poner acá. Ahí está, adjuntamos todas las unidades. Los numeritos los vamos a poner todos juntos.
Ahí está. Y una vez que separamos esto, ustedes lo pueden copiar abajo, ¿no? Lo que vamos a hacer va a ser operar los numeritos por un lado y las unidades por el otro. 40, acá hay un por. 40 por 900 por 9,81, vamos a ver cuánto nos da. Me dio, lo voy a poner abajo. Todo este numerito de acá multiplicado, 40 por 900 por 9,81 me dio 353,160. Ahí está, este numerito. Y ahora vamos a ver las unidades, ¿sí? Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, habíamos dicho que todo esto era newton. Hay que saberlo de memoria, no queda otra. Y newton por metro es joules. Unidad, joules. Listo, y ahora escribimos la respuesta. Respuesta que me pedían. ¿Cuánta energía potencial gravitatoria tiene en ese punto? Tiene 3,5,3,160 joules. Siempre pongo las unidades de energía potencial gravitatoria. Gravitatiria, no, gravitatoria. Listo. Fin. Muy fácil, muy simple. Pasemos al que sigue. Vamos a hacer un poquito más del lugar. Checamos esto acá y empezamos a leer el enunciado. Un alumno de 50 kilogramos de masa, este dato me sirve. Sube hasta el último piso del colegio con una mochila de 10 kilogramos. Esto también me sirve. Si el último piso está a una altura de 15 metros, la altura siempre me va a servir. Probablemente la marco. Y ahora, ¿qué me están pidiendo? ¿Cuánto trabajo tuvo que realizar? El trabajo, ¿cierto? Como me están pidiendo trabajo, voy a buscar la formulita de trabajo. Pero veamos. El alumno sube, o sea que estamos buscando el trabajo de elevar un cuerpo, ¿cierto? Lo tenemos por acá. Trabajo para elevar un cuerpo es la masa por la gravedad por la altura que uno quiere elevar el cuerpo. Que es lo mismo que poner fuerza por altura, ¿no? Y la fuerza va a ser la fuerza del peso. ¿Está bien? Veamos la formulita. Ahora hay que ver cómo la usamos, ¿no? Pero en principio, ahí está. Bien. ¿Cuánto trabajo tuvo que realizar? Bien. Entonces empecemos a estudiar esto. ¿Cuánta altura subió el alumno? 15 metros. Altura, 15 metros. Hay que saber bien qué es cada letrita. 15 metros. La gravedad, ¿cuánto es? 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Ahí está. Y la masa. La masa. Acá nos dan 50 kilogramos de masa que tiene el alumno y además está llevando una mochila de 10 kilogramos, ¿no? Entonces el alumno está llevando su propio cuerpo y además está llevando la mochila. Creo que todos tuvimos experiencia llevando mochilas pesadas. Cuanto más pesada la mochila, más nos cuesta. Sobre todo subir escaleras. ¿Por qué? Y porque estamos subiendo nuestro propio cuerpo, que ya nos cansa subir escaleras a veces. Y además estamos subiendo más peso de nuestro cuerpo. ¿Qué peso? El peso total que tenemos en la mochila. Entonces, en la masa, acá vamos a poner 50 kilogramos más 10 kilogramos, que es el peso de la mochila, o la masa de la mochila. Lo voy a poner entre paréntesis para respetar la matemática, ¿no? Porque ahora vamos a tener que sumar el peso total y de todo eso lo vamos a multiplicar por 9,81 y por 15 metros. Recuerden que este 2 pertenece a las unidades de la aceleración. Bien. Voy a copiar abajo, voy a hacer el calculito abajo. 50 más 10, 60 kilogramos.
60 kilogramos. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser dejar todas las unidades de un lado y los numeritos del otro. Este lo voy a poner acá. Bien. Operamos con los numeritos. Acá se están multiplicando todos, ¿no? Hacemos 60 por 15 por 9,81. Todo esto nos va a dar 60 por 15 por 9,81. 8.829. 8.829. Y ahora que ya tenemos el numerito, tenemos que ver qué unidad nos quedó. Veamos. Voy a separar un poquito acá. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Todo esto habíamos dicho que era newton. Y newton por metro, o metro por newton, es lo mismo que newton por metro, ¿no? 6 por 5 es lo mismo que 5 por 6. Newton por metro es igual a joules. Perfecto. Entonces el trabajo en joules. Listo. Chequeado. Respuesta. Escribimos siempre la respuesta. ¿Qué me pedía el enunciado? ¿Cuánto trabajo tuvo que realizar? Respondo la pregunta siempre. El alumno tuvo que realizar 8,829 joules. Siempre le pongo las unidades. ¿De qué? ¿De energía o de trabajo? De trabajo. ¿Por qué me están pidiendo el trabajo? Aunque coincida el valor, aunque coincida la unidad, tengo que responder la pregunta que dé el profesor. Si no responde la pregunta, está mal, aunque el numerito esté bien. Por eso hago tanto hincapié en responder lo que me está preguntando. Listo. Ah, pero acá sigue, ¿no? ¿Cuánta energía potencial gravitatoria tiene la mochila a esa altura respecto del suelo? Bien. Todo esto de acá le voy a achicar un cachitín. Y todo esto de acá lo voy a achicar bastante. A ver, ahí. Lo vamos a mover acá. Y ahora vamos a estudiar la segunda parte. Acá. Lo voy a pintar de otro colorcito para que lo identifiquemos mejor. Estamos respondiendo a la parte verdecita. ¿Cuánta energía potencial? Ajá. ¿Qué me está pidiendo? Energía potencial gravitatoria. Bien. Entonces, instantáneamente voy a buscar mi formulita de energía potencial gravitatoria. Que la borré. Acá está. No, mentira, acá no está. Acá está. Sí, esta sí. Voy a mi hoja de fórmulas, la que tenga, y busco lo que me están pidiendo, ¿no? Y la pego. Muy bien. Voy a hacer una línea acá para no confundir. Energía potencial gravitatoria. Ya estoy en la segunda parte, ¿no? Tiene la mochila. Ajá. A esa altura. Entonces, altura, ¿a qué altura estamos? Leo el enunciado. Me dice que el alumno y la mochila, porque sube con la mochila, está a 15 metros de altura. Bien, entonces altura voy a poner 15 metros. 15 metros. Pongo las unidades siempre, ¿eh? Gravedad, ajá. Yo sé cuánto vale la gravedad. 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y la masa. ¿Qué masa? ¿La masa del alumno? ¿La masa de la mochila? ¿La masa del alumno más la mochila? Le damos el enunciado y dice cuánta energía potencial gravitatoria tiene la mochila, ¿sí? La mochila sola. ¿Cómo es la mochila sola? Yo voy a poner la masa sola de la mochila, ¿no? 10 kilogramos. Si me preguntaran cuánta energía potencial tiene el alumno, yo pongo la masa del alumno. Si me preguntan cuánta energía potencial tiene el alumno y la mochila, yo pongo la masa del alumno más la masa de la mochila. Pero como me pregunta la de la mochila sola, yo pongo la masa de la mochila. Lo demás ya no me importa, me olvido, ¿no? Siempre tengo que tener cuidado con qué me están preguntando
y qué datos tengo que usar. Listo, ya tengo todos, ahora puedo hacer la cuentita. Voy a llevar otra vez todas las unidades juntitas de un lado. Esto es una metodología mía, no, pero es para ordenarme. Metro sobre segundo. Bueno, esto... Ahí está, pasé ese multiplicando. Este 15 lo voy a pasar para este lado. Ahí organicé mi cuentita, ¿no? Bien. Hago todo este calculito entero. Hago 15 por 10 por 9,81 en la calcu. Uno, 4, 7, 1,5. Y ahora me fijo las unidades, ¿no? Kilogramo. Lo voy a reordenar para que se vea un poquito mejor. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Habíamos dicho que todo esto era Newton, ¿cierto? Newton. Y Newton por metro, dijimos que era Joules. Bien. Ya resolví el ejercicio, ahora tengo que poner a escribir la respuesta, ¿no? Respuesta. ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué me preguntaban? ¿Cuánta energía potencial gravitatoria tiene la mochila? Entonces voy a responder eso. La mochila tiene 1471,15 joules. Siempre pongo las unidades. De energía potencial gravitatoria. Potencial. No. Potencial. Por así. Le voy a poner un colorcito que se vea un poco mejor. Ahí está. Le voy a andar para que ustedes lo puedan leer. Ahí está, listo. Ya respondí la segunda parte, ¿sí? Acá está la pregunta número 1 que me pedían. Le ponen en rojito. Y la pregunta número 2, la respuesta está acá, ¿sí? Listo. Bueno. Con estos ejercicios, espero que puedan resolver los ejercicios que les voy a dar ahora, seguramente, porque yo estoy filmando esto, o estoy grabando esto hoy domingo a la noche, pero mañana a la mañana tenemos clase, y les voy a mandar las actividades con el videito. Así que, bueno. Nos vemos cuando tengamos que cursar. Espero que estén muy bien y que estén pasando un buen periodo de cuarentena sin sufrir demasiado. Les mando un saludo grande y espero que estén muy bien.